Continuamos con el tema 2. El tema 2, el problema que tiene es que tenéis que entender muy bien los conceptos que voy a explicar ahora. La configuración electrónica tenéis que entenderla muy bien, porque es la base de todo, ¿vale? Os he explicado antes números cuánticos, en el vídeo anterior he explicado números cuánticos, y ahora lo voy a relacionar con la configuración electrónica. Bien, la configuración electrónica en sí misma lo que hace es una forma de expresar los electrones que tiene cada átomo, la distribución de los electrones que tiene cada átomo, mejor dicho. Y viene siempre regida por el diagrama de Moller, que es este. El diagrama de Moller, ¿vale? Es este. En el nivel 1, cuando tenemos el átomo, os he explicado que tiene diferentes niveles, diferentes capas, ¿vale? Este es el núcleo, diferentes capas, primera capa, segunda capa, tercera capa. Esto lo hemos visto en el vídeo anterior. Cuando tenemos la primera capa, estamos en el nivel 1 y este nivel solo tiene un orbital S. El orbital S. Y dentro del orbital S solo caben 2 electrones, como máximo. Bien, en la segunda capa tenemos otro orbital S, pero de la segunda capa, y caben otros 2 electrones. Pero aparte del orbital S, tenemos un orbital P. Este orbital P caben 6 electrones. Por lo tanto, en el nivel 2 tendremos orbital S y orbital P. En el nivel 3 tendremos orbital S con sus 2 electrones, orbital P con sus 6 electrones y orbital D con sus 10 electrones. ¿De acuerdo? Bien. En el nivel 4 tendremos, aparte de orbital D, tendremos también, todo es igual, 4P6, 4D10 y aparte tendremos 4F14. ¿Vale? Los F no los vais a ver vosotros mucho, no por nada, sino porque son las 2 filas que ponen abajo en la tabla periódica y esos no son muy comunes, no lo suelen preguntar, suelen preguntar hasta el 10. 5S2, 5P6, 5D10 y N6 que va a ser 6S2, 6P6 y en el 7, en el N igual a 7 únicamente hay 7S2, ¿vale? Bien. El orden de llenado de los electrones, el orden en el que se llenan, no es en horizontal, dependiendo de los niveles, sino en diagonal, de esta manera. De esta manera, este es el orden de llenado. ¿Vale? Este es el orden en el que se van llenando. Ese es el orden. Se llenan en diagonal. ¿Por qué se llenan en diagonal? Porque, como expliqué en el vídeo anterior, conforme nos vamos alejando del núcleo, conforme aumentamos las capas, la distancia entre capas es muy pequeña, por lo que solapan, las capas solapan. Por lo que antes de llenarse, por ejemplo, el 3 de 10, se llena el 4S. Primero se llena el 4S y luego el 3 de 10. ¿Vale? Bien. ¿Cómo hago yo la configuración electrónica de un átomo? Pues para ello te tienen que dar su número atómico, el número de electrones que tiene en total ese átomo. Imagínate que tenemos un átomo que tiene 5 electrones en total, ¿vale? Empiezo a llenar desde niveles más cercanos al núcleo, de estados más fundamentales. En el 1S caben 2 electrones. ¿Tengo 2 electrones? Sí, en total tengo 5. Entonces aquí puedo meter 2. El siguiente que se llena es el 2S. 2S, puedo meter otros 2. Ya llevo 4 electrones. Y me falta 1. Me falta 1 para llegar a 5. ¿Dónde lo meto? En el siguiente orbital que se llena, que es el 2P. El 2P meteré un solo electrón. Y así, la suma total de los exponentes es 5, que es el número total que tiene, de electrones que tiene este átomo. Bien, entonces, una vez tengo su configuración electrónica, ya sé en qué nivel termina. Entonces, en este átomo, en el átomo de la tabla periódica con Z igual a 5, tendré 2 electrones en la primera capa y 3 electrones en la segunda capa, divididos en 2 electrones en el orbital S y 1 electrón en el orbital P. Bien. Como os he dicho antes, vamos a relacionar números cuánticos con configuración electrónica. Para ello os tengo que explicar 3 conceptos. Bien. Para explicaros estos conceptos, que son capa de valencia, electrones de la capa de valencia y electrón diferenciador. Para ello voy a
utilizar este ejemplo que acabo de poner, de z igual a 5, con esta configuración electrónica. El primer nivel es este, el segundo nivel es este, ¿vale? Para saber la capa de valencia nos fijamos siempre en la capa más lejana al núcleo. La más lejana al núcleo sería esta, ¿verdad? Esta es la nivel 1, este tiene el segundo nivel, sería esta. Entonces, esta, todo lo que tenga el número 2, es la capa de valencia, es la capa más lejana. Si tuviera 3S2, 3 tal, sería el 3, ¿vale? Pero en este ejemplo no tengo el 3, lo vamos a hacer después con otro ejemplo. 2S2, 2P1. Esta sería su capa de valencia. Entonces, si me preguntan la capa de valencia, yo tengo que poner 2S2, 2P1. ¿Vale? Y si me preguntan los electrones de la capa de valencia, es cuántos electrones hay en esta capa. Pues hay 2 electrones en el orbital S y 1 electrón en el orbital P. Por lo tanto, en total tendré 3 electrones en esta capa. Bien. El electrón diferenciador es el último electrón que yo he colocado. El último, que está aquí. En un orbital 2p. Bien, cuando me preguntan por el electrón diferenciador, lo que me suelen preguntar es un conjunto de números cuánticos para ese electrón diferenciador, ¿vale? Por tanto, el conjunto de números cuánticos, si os acordáis, será n, l, m y s. Para este electrón diferenciador, el valor del número cuántico principal n será igual a la capa en la que me encuentre, 2. El valor de L, si os acordáis, os puse que si tengo un orbital S, el valor de L es 0, si tengo un orbital P, el valor de L es 1, tengo un orbital D, el valor de L es 2, y tengo un orbital F, el valor de L es 3. En este caso, como tengo un orbital P, el último electrón está en un orbital P, el valor de L es 1. Bien, y para saber el valor de M, yo tengo que hacer el diagrama de cajas. Como tengo un orbital P, hago 3 cajitas. Y solo tengo que colocar un electrón. ¿Dónde lo coloco? Pues hacia arriba en la primera cajita. Y como el valor de L es 1 y el valor de M os dije que era desde menos L hasta más L, los valores posibles de M son menos 1, 0 y 1, que será menos 1, 0 y 1, las 3 cajitas. Como el electrón está en la primera caja, tendrá valor de M menos 1. Y el valor del spin, del electrón, es positivo, va hacia arriba, por lo tanto será más 1/2. Y la configuración electrónica, y el conjunto de números cuánticos para ese electrón diferenciador será 2, 1, menos 1, más 1/2. Ese será el conjunto de números cuánticos para este electrón diferenciador. Vamos a poner otro ejemplo para que lo entendáis correctamente. Vamos a poner otro ejemplo. Uy, de vuelta. Z igual a 17, por ejemplo. ¿Vale? Y ahora empiezo a llenar electrones según el diagrama de Moller, según el orden de llenado. 1s2, hasta que llegue a tener 17 electrones en total, como subíndice, como superíndice. 2s2, 2p6, 3s2, ya llevo 12, 2 más 2, 4 más 6, 10 más 2, 12. Me quedan por llenar 5, 3p, 5. Y ya primero 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, y si hubiera seguido tendría que llenar el 4s, no el 3d, según el diagrama. 3D, 3P5, ¿vale? Entonces, ¿cuál es mi capa de valencia? Pues esta es la primera capa, segunda capa, tercera capa. La capa más lejana es la capa de valencia. Mi capa de valencia sería 3S2, 3P5. ¿Cuántos electrones tengo yo en la capa de valencia? 2 en el orbital S, 5 en el orbital P. 7 electrones en total. ¿Y cuál es mi electrón, la configuración electrónica de mi electrón diferenciador? Este es mi electrón diferenciador, el último que ha entrado. Por lo tanto, mi número cuántico principal será 3, porque es la capa en la que me encuentro. L será, como tengo un orbital P, será 1. Y para saber la M, tengo que hacer el diagrama de cajas. Que como en un orbital P hago 3 cajitas. Y tengo que meter 5 electrones. El orden de llenado es este. 1, 2, 3, 4 y 5. Este es el que yo me voy a fijar. Los valores de M para un orbital P van desde menos L hasta más L. Si L vale 1, esto será menos 1, 0 o 1. Y mi electrón está en un orbital, está en la segunda cajita, por lo tanto el valor de M será 0. Y el spin, como va hacia abajo, el spin será menos 1/2. Por lo tanto, el conjunto de números cuánticos será 3, 1, 0, menos 1/2. Este será el conjunto de números cuánticos
para ese electrón diferenciador. Bien, una vez hemos visto esto, quiero relacionar la configuración electrónica con la tabla periódica, ¿vale? Entonces voy a hacer una representación un poquito mala de la tabla periódica. Y va a ser la siguiente. Imaginaos que la tabla periódica tiene este aspecto. Que de hecho tiene este aspecto. Bien. Un poquito rara, pero vale. Grupo 1. Estos son los grupos, ¿vale? Los grupos son las columnas, por así decirlo. Y los periodos son las filas. Bien. ¿Cómo relaciono yo la configuración electrónica con el grupo y el periodo? En el primer y segundo grupo, en las dos primeras columnas, se llenan los orbitales S. En la primera columna será, si mi configuración electrónica acaba en S1, mi átomo estará en el primer grupo. Si acaba en S2, mi átomo estará en el segundo grupo. Si acaba en P, mi átomo estará entre el grupo 13 y el 18. ¿Vale? Que es esta parte de aquí. Por ejemplo, y si acaba en D, estará en el centro, en los metales de transición, que es lo que solemos llamar. Por ejemplo, Z igual a 17, que lo acabamos de hacer. La configuración electrónica: 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P5. Lo acabamos de hacer. Sumo todos los exponentes y me da 17. Esta es la configuración electrónica del átomo con Z igual a 17. Y ahora yo digo, quiero que me diga dónde se encuentra ese átomo en la tabla periódica, en qué grupo y en qué periodo. Bien. Pues si acaba en P5, yo me voy a esta zona, porque termina en P, yo me voy a esta zona. Y si terminara en P1, sería grupo 13. Si terminara en P2, sería grupo 14. P3, grupo 15, P4, grupo 16, P5, grupo 17. Por lo tanto, si termina en P5, P1, P2, P3, P4, P5 y el grupo 18 en P6, ¿vale? Grupo 13, 14, 15, 16 y 17. Lo he hecho un poquito apretado, pero vale. Grupo 17, P5. Tenéis en los apuntes, tenéis la tabla periódica bien hecha. P5. Por lo tanto, sé que está en el grupo 17. Solo fijándome en esto. En el electrón diferenciador, en qué electrón, en cómo termina. Y sé que está en la tercera capa, en el tercer nivel. Por lo tanto, estaré en el tercer periodo de la tabla periódica. Por lo tanto, el periodo será 3. Periodo 3, grupo 17. Yo, como me sé la tabla periódica, es el cloro. ¿Cloro? Sí, será el cloro. Y yo tengo que decir que es el cloro y su símbolo es Cl. Esta es toda la información que yo tengo que dar. Me suelen preguntar también la valencia o el estado de oxidación más probable. Eso lo vamos a ver en los ejercicios sobre todo, ¿vale? Vamos a hacer otro ejemplo. Z igual 23, por ejemplo. 23, Z igual 23. Bien. Pues yo me cojo y me pongo, es que 23... Espérate, 23 no, porque 23 creo que se mete en metales de transición. Vamos a hacer el 20. Vamos a hacer el 20, Z20. Z20. Pues me pongo la configuración 1S2, 2S2, 2P6, según el diagrama de Moller que acabo de borrar. 3S2, 3P6 y ya llevo aquí 18, me quedan 2. Pues en vez de llenar el 3 de 10, lleno el 4S y meto los 2 electrones que me quedan, 4S2. ¿Cuál será la capa de valencia de esta configuración electrónica? Esta. Esa es la capa de valencia. La del periodo, la capa más grande. Por lo tanto, la capa de valencia será 4S2, los electrones de valencia serán únicamente 2. Bien. Y yo me fijo en dónde está situada la tabla periódica. Pues estará en el periodo 4. ¿Vale? Esto es muy sencillo. Periodo 4.
como está el último electrón que ha entrado es un S2, yo sé que aquí se llenan los orbitales S y que el 1 es S1. Pues el grupo 2 será S2. Yo sé que este electrón, este átomo está en el grupo 2 y en el periodo 4, que es el calcio. El calcio. ¿Vale? Perfecto. Entonces vamos a continuar con las propiedades. Más que las propiedades, vamos a ver primero los principios, el principio de mínima energía, de máxima multiplicidad, que es un poquito más teórico. Entonces creo que lo vamos a dejar para un siguiente vídeo. Y ahora voy a relacionar la configuración electrónica, un ejemplo más de configuración electrónica con números cuánticos, para que se os quede muy claro. Bien, si yo os doy, vamos a imaginar que nos dan un valor de z, un número atómico. Me dicen z igual a 24. Z24. Z24. 24 no. 20... sí. Va a ser Z24. Bien. Z24. Configuración electrónica, según el diagrama de Moller. Os lo pongo de nuevo. Bien. Con esto es suficiente. Empiezo a llenar 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6 y voy comprobando. Aquí llevo 2, 4, 6, con 6 llevo 10, hasta aquí 10 electrones, 12, 18 y llevo 24. Después del 3P6, según el diagrama de Moller, se va llenando después del 3P, el 4S. 4S2, llevo en total 20. Me falta por llenar 4. ¿Cuál tengo que llenar ahora? El 3D. Sería 3D4. Bien. Os tengo que explicar que cuando acaba la configuración en D4 o en D9, cuando acaba en D4 o D9, ocurre una excepción. ¿Vale? Ocurre una excepción. ¿Qué pasa? Que esta configuración electrónica cambia y el orbital S anterior da un electrón al orbital D y le suma uno al orbital D. O sea que si os encontráis con una configuración que acaba en D4 o en D9, vosotros tenéis que escribir la misma, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, pero en el orbital S anterior le tenéis que poner un electrón menos, será 4S1 y 3D5. Tiene el mismo número de electrones, si lo sumáis da lo mismo, pero es de esta forma el orbital D se queda mucho más estable porque se queda semilleno y esta es la configuración electrónica correcta. Si ponéis la de arriba está mal. Siempre que acabe en 4, o sea, pues la ponéis normal. Si acaba en 4 o en 9, tenéis que restarle 1 al orbital S anterior y sumárselo al orbital D. Es una excepción, ¿vale? Hay que tenerlo muy en cuenta. Bien, pues entonces, si yo lo hiciera normal, ¿cuál sería el periodo en el que se encuentra? ¿Cuál sería el periodo? Estaría en el periodo 4, perdón, periodo 3, porque está llenando el periodo 3. ¿Qué grupo? Pues si están llenando los orbitales D, y la tabla periódica de este rollete, pues estaría aquí, en los metales de transición, aquí en medio, que va desde el grupo 3 al grupo 12. Son todos los metales de transición, todos los metales de en medio, ¿vale? Pues si en el 3 se llena el D1, en el 4 el D2, en el 5 el D3, en el 6 el D4. O sea, estaría en el grupo 6, periodo 3. Periodo 4, perdón, periodo 4. Porque el número más grande es el 4. Se me dio el santo al cielo y no tengo ni idea de por qué. Periodo 4.
Periodo 4, grupo 6. ¿Vale? Que ahora mismo, así a ojo, no me acuerdo muy bien qué elementos, tendría que recordar la tabla de pensar un poquito. ¿Vale? Así es como se hace y quería explicar la excepción. ¿Vale? Muy importante. Bien, pues con esto yo creo que es suficiente por este vídeo y en el último vídeo de este tema voy a comentar los principios, los 3 principios para justificar la configuración electrónica cuando se encuentran excitadas, cuando se encuentran en estado fundamental, cuando no son posibles. Los 3 principios y finalmente las propiedades periódicas, radioatómico, electronegatividad y tal, ¿vale? Ese es en el último vídeo del tema, ¿vale? Como siempre, chicos,